El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, asegura que algunos medios de comunicación son promotores de las organizaciones criminales. Las declaraciones del mandatario estatal se dieron durante la conferencia de prensa a la que convocó para informar sobre el avance del Plan de Seguridad Zacatecas 2, en la que sostuvo que en Zacatecas va descendiendo el índice de homicidios dolosos. Los videos que difunden, que promueven, que en el fondo luego tienen la intención y lo logran de intimidar a la sociedad. Y dudo mucho que estos medios, que luego se han convertido en promotores, tengan convenio, porque ni eso creo que hayan hecho, pero sería todavía más delicado. Pero en fin, cada quien tendrá que ir asumiendo su responsabilidad, y por eso también la comunicación en el tema de inseguridad se vuelve sumamente importante, delicada, porque no es común, no es normal, y eso ya debemos de entenderlo todos. Estamos frente a un verdadero problema que está enfrentando la justicia, que está enfrentando las corporaciones policíacas, que está enfrentando la sociedad, que está enfrentando los gobiernos. Gracias, gobernador. Buenos días. De entrada, este ejercicio me parece bastante interesante. Reconocerle que esté frente a los medios de comunicación en estados como Veracruz, ya varios de nosotros estaríamos en la cárcel por agravios a la autoridad. Me gustaría señalar este punto con el que inicia, porque me parece preocupante quienes hemos estado, por ejemplo, en Tijuana, en Tamaulipas, la asociación que menciona al inicio de medios de comunicación con la delincuencia. Me gustaría que le aclarara en qué sentido. Yo no veo aquí a alguien que esté publicando narcomantas o poniendo, por ejemplo, en riesgo identidades de personas fallecidas. Creo que todos aquí somos muy cuidadosos, al menos los medios profesionales. Sí me gustaría que fuera un poco más puntual, porque creo que es una función muy noble la de informar, y a lo mejor saber la perspectiva desde el gobernador en qué están fallando los medios o quiénes son específicamente, ¿no? Porque ha habido agravios hacia compañeros de los medios de comunicación o hacia sus familias. Esa una. Y la siguiente, ¿habrá algún cambio en estrategia? Porque es cierto que el gobierno actual hace muchas cosas buenas. Mencionó, por ejemplo, que no hubo riñas en el motín, y fue algo que se debió a la prevención. Pero no tenemos acceso a quien nos lo diga, gobernador. Si no lo agarramos a usted, por ejemplo, en conferencias como el día de hoy, la realidad es que no hay un flujo de información con quien podamos revisarlo o checarlo. ¿Habrá algún cambio en esa estrategia? Y por último, gobernador, ¿cuáles son hasta el momento los apoyos a las familias de Jerez, de Valparaíso, de Fresnillo, que están desplazadas? Yo ahí he tenido contacto con algunos, ya están prácticamente en la calle, ya no tienen dinero para pagar la renta, por ejemplo, de abril, y le echo mucho esta pregunta, pues no por molestar, ¿no? ¿Cuándo podrán regresar ellos? Porque es una pregunta que nos hacen constantemente, más o menos fecha. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, en la primera de las preguntas, yo hacía alusión de algunos y no hice referencia propiamente al Estado, como bien lo refiere. Hoy, con las libertades y con las tecnologías, la red ahora sí que hace mucho ruido la red, y me refiero a la difusión que se lleva a lo mejor en el afán de la comunicación. Yo no mencioné en ningún momento, hice alusión, ni sería muy irresponsable que pudiera mencionar cuando realmente no me consta ni creo que haya esa condición. Por el contrario, cada vez se ve más complejo esta noble tarea en estos temas. De eso sí tengo algunos testimonios o expresiones de que ha habido periodistas que a veces les quieren pedir nuevamente, no me refiero a los de acá, de lo que se publica a veces en medios nacionales o en otro, donde les piden hagan publicación de tal o cual acción o cosa.
Entonces, no, yo me refiero simplemente a veces la difusión o promoción, que de nadie es desconocido, porque luego, como dicen, la nota vende, pues eso es lo que hay. Yo hablo de el impacto y de la consecuencia con la sociedad o con el lector, que lamentablemente esa es la realidad. Y por eso hablaba de, en efecto, pues en esa responsabilidad pública, en esa conciencia, pues cada vez es más complejo, difícil, y seguramente las propias empresas, medios sabrán cómo comunicar, cómo informar. Ese no es un asunto que a mí me vaya a corresponder, y habré de ser muy respetuoso, como lo he sido hasta este momento, del quehacer informativo y periodístico. El pasado 4 de marzo fue asesinado en el municipio de Fresnillo Juan Carlos Muñiz, reportero colaborador del diario Testigo Minero. La madrugada del lunes 28 de marzo fue baleada la vivienda de un comunicador en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado implementó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Por ello, medios de comunicación locales y nacionales consideran desafortunadas las declaraciones del gobernador de Zacatecas, pues consideran que sus dichos ponen en peligro la vida y la labor de los reporteros, por lo que han solicitado que el mandatario estatal se disculpe. La regaste, David. Seguramente la presión que significa gobernar y tu inicial y poco conocimiento de cómo gobernar es lo que te ha llevado a cometer errores en el arranque de tu administración. Pero ayer definitivamente la regaste. Los medios de comunicación no somos promotores de la delincuencia, como tú lo afirmaste. Y como no te atreviste a decir el nombre de ningún medio y de ningún periodista, tomo lo que a mí me corresponde y lo que yo conozco. Si fue tu estrategia, te falló. Si quisiste improvisar, erraste. Si lo hiciste con conocimiento, te equivocaste. Si actuaste con desconocimiento, más grave aún, más grave de lo que suponemos mucho. Si quisiste imitar al presidente de la República, definitivamente fue muy mala copia. Los medios de comunicación no somos promotores de la delincuencia como lo pueden ser o lo son los gobiernos de todos los colores y sabores del presente y del pasado.